Vamos a charlar un poquito con Miguel Ponce, economista. ¿Cómo está, Miguel? Vamos a charlar un poquito con Miguel Ponce, economista. ¿Cómo está, Miguel? Buen día, querido. Qué alegría escucharte, ¿eh? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Mirá, estoy preocupado. Tuve una charlita ayer en Rivadavia con López Murphy. Sí, Ricardo. Con Ricardo, sí. Y tuve una charlita porque había visto en televisión incluso a un economista que dijo, estamos en default. Uno. Y Economía y Regiones, que es de Frigerio, creo. Sí, es la consultora de Frigerio. Bueno, Economía y Regiones también sostiene casi que estamos en default. ¿Me das una opinión, Miguel? López Murphy me dice, no, mira, no estamos en default, no hay que agitar esos fantasmas, no conviene. Es cierto, ojo que yo comparto. Agitar fantasmas siempre es un riesgo, pero, digamos la verdad, ¿qué piensa Miguel Ponce? Bueno, obviamente, lo que se ha buscado en este tiempo, yo diría con ahínco, y el hecho del último capítulo fue la aprobación del presupuesto, fue lograr que el fondo financiara prácticamente todas las obligaciones que va a tener Argentina en términos externos, fundamentalmente el repago de la deuda, hasta el tiempo electoral. Nosotros veníamos avisando que esto no alcanza, decíamos. Bueno, pero a partir de la semana pasada, cuando se logra un acuerdo con los chinos por un swap por 9.750, podríamos decir que sí alcanza. Yo lo que creo es que aquí se está planteando el anuncio de default para después de ese tiempo, y esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque el único origen de donde pueden venir los dólares genuinos para afrontar el repago de un endeudamiento grosero y desconocido como el que estamos, tiene que ser del saldo positivo de la balanza comercial. Y ese saldo positivo de la balanza comercial obviamente no lo tenemos, ni lo vamos a tener en la proporción que sería necesario, aun si nos fuera bien en todos aquellos brotes verdes que el gobierno cree que pueden darse y a partir de lo cual están con cierta confianza. ¿Cuáles son esos tres brotes? Uno, el turismo receptivo. Dos, obviamente, y como siempre, una buena cosecha. Y tercero, el tema vaca muerta, ¿no es cierto?, y las inversiones vinculadas a lo energético. Vamos a suponer que todo esto fuera positivo de la mejor manera posible y que no hubiera variables externas que pudieran afectar lo mismo. Igual no alcanza. ¿Por qué? Porque esto mueve el amperímetro solamente en aproximadamente un 20% de todo el PBI. El 80% del resto del PBI es mercado interno y por lo tanto es obvio de que vamos a estar durante todo el año que viene, no como le prometieron al gobierno, atravesando posiblemente la peor recesión de la historia argentina. En ese marco va a ser muy difícil que la famosa revolución exportadora pueda llegar a darse, por más que hay muchos que están confiados en las oportunidades que puedan plantearse a partir del G20, que yo creo que está absolutamente sobredimensionado, y que pudiéramos llegar a pensar en que nuestra balanza comercial tuviera un vuelco que no ha tenido en los últimos años. Estoy hablando con Miguel Ponce, economista. Digo de lo que dijiste. Uno, están diciendo que por las lluvias la cosecha no va a ser récord. No va a ser récord, pero va a ser buena, dicen. Ajá. Correcto. No como esperaba el gobierno. Por eso yo te lo ponía recién como una hipótesis. Vamos a poner que todas las tres hipótesis que el gobierno tiene como brotes verdes funcionaran a full. Aún así no alcanza. Y es por eso que han buscado y han garantizado que el swap chino venga a completar el tema de las necesidades financieras y por lo tanto estaría garantizado sí el pago de los compromisos con el exterior, léase el saldo el pago de intereses que se votó en el presupuesto nacional, estaría garantizado hasta el final del mandato. Yo creo que sí existe riesgo de default y por eso claramente aparece esta situación en la cual aumenta nuestro riesgo país de manera cotidiana, cuando uno tendría que pensar si estamos estabilizando la moneda, si se está planteando un programa de ajuste, ¿por qué aumenta el riesgo país? Aumenta el riesgo país porque obviamente la gente no solo mira
qué pasa con el año que viene, sino mira a posteriori. Yo te conté a vos la última vez que hablamos que cuando fui a Europa hace un mes aproximadamente, y obviamente me encontraba con todos aquellos que son proveedores de industrias pequeñas y medianas y de Argentina, que son gente que trabaja en la logística pensando en que se aceleraba el tema Unión Europea-Mercosur, nadie me preguntaba si seguía Mauricio Macri o volvía Cristina. Lo que me preguntaba eran 3 temas. El primer tema está vinculado a lo que vos me decís. Señores, el primer punto es: el nivel de endeudamiento que ustedes han alcanzado, que a nosotros nos sorprende tanto, ¿van a poder afrontarlo? Ahí te están diciendo o nos están anunciando que van nuevamente camino a un default. El segundo punto era, ¿alguna vez los argentinos van a ser capaces de tener reglas de juego claras y para el largo plazo y cumplirlas? Y el tercero, que ya te lo había contado la vez pasada, es el más preocupante y el que más debiera dolernos, es el asombro por la mediocridad de la clase dirigente argentina, que fue capaz de que un país que tiene capacidad para dar de comer a 400 millones de personas tenga la mitad, la tercera parte de su población bajo la pobreza y la mitad de los chicos en edad escolar con problemas de alimentación. Esto es lo que no se comprende afuera, pero por eso tu pregunta es muy pertinente en términos de que es muy posible que lo que vos hayas leído y estén adelantando algunas consultoras es que tenemos garantizado repago del endeudamiento hasta fin del mandato de este gobierno, pero de ahí para adelante, señores, los riesgos de caer en un default son crecientes. Ahí está, creo que es oportuno para cambiar el eje ahora de tu protagonismo en la política. Sí, señor. Que aprovecho para decir que Miguel Ponce es economista, es radical, es militante radical, y es una cosa bastante importante en estos momentos. Se asustan un poco los columnistas ahora que se juntó un poco el peronismo y que el radicalismo tira piedras, ¿no es cierto? Algunos columnistas. Yo quiero saber si los columnistas o yo estoy equivocado. Yo celebro que haya equilibrio, sobre todo en la voracidad por tomar la justicia que tiene el PRO, que se nota bastante. Bueno, primer tema. Que lo han tenido otros gobiernos también, no digo esto, pero hay una vocación de toma compulsiva de la justicia. Sí. Y eso es malo. Creo que los equilibrios son buenos. Y las piedras radicales las celebro también, porque no pueden cargarse una mochila, la historia del radicalismo, la militancia de los militantes radicales, que yo siempre celebro el abrazo Perón-Balbín, con mis amigos radicales de La Matanza. Será porque soy viejo y nostálgico, pero los quiero mucho. Entonces, te digo, ¿qué estás pensando de la dirigencia política ahora? Por lo menos para poner un poquito de freno, de equilibrio a cierta voracidad totalitaria del poder. Bueno, sí, sin duda, vos estás relatando algo que además marca la impericia con que se han manejado en esta última semana. ¿Cómo es posible que un acuerdo que logran con los gobernadores, ¿no es cierto?, y con los distintos sectores ahora que del peronismo, que algunos llaman los racionales, etcétera y demás, permite aprobar un presupuesto y se confían y 48 horas después se ponen de las chapas porque no lograron colocar a Mario Negri, ¿no es cierto?, perder un lugar ahí en el Consejo de la Magistratura que hubiera permitido que el oficialismo tuviera los 2/3, por lo tanto una suerte de mayoría automática que hubiese permitido remover ciertos jueces que lógicamente deben estar en la mira, como vos bien decís, del gobierno del PRO. Ahora, desde mi lectura, todo lo que sean equilibrios en los parlamentos que obliguen a marchar a acuerdos, que obliguen a pensar con responsabilidad la posibilidad de un acuerdo político, económico y social, y que obligue a la dirigencia argentina a generar diálogos en direccionamientos hacia todos lados, hablar todos con todos, esto a mi juicio es un signo de madurez. Lo que creo es que debiera pensarse que precisamente
esto que hablábamos recién, que lo visualizaban los europeos en mis charlas empresariales con ellos, tiene que hacernos llamar a responsabilidad. Nosotros no podemos seguir pensando que una minoría puede llegar a conseguir acuerdos a largo plazo que sean sustentables. Si no marchamos hacia un acuerdo político, económico y social en el largo plazo y en el corto, para permitir que los sectores más vulnerables de Argentina no sean los que estén pagando el pato más pesado de la crisis, y en el largo plazo con una mirada de crecimiento y una direccionalidad esperanzada de que podemos salir adelante, para lo cual es imprescindible, insisto, que las mayorías populares se pongan de acuerdo. En este sentido, para mí es muy importante lo que se ha alargado con el encuentro progresista, con Ricardo, Margarita y Stolbizer, pero también es muy importante todo lo que se pueda alargar en términos de poder unificar a los sectores que en el radicalismo estamos con disconformidad con cómo se ha manejado el partido hasta ahora, perdiendo su identidad, sin poder representar las posiciones que históricamente hemos defendido y bancándonos muchas veces posiciones que eran antagónicas a lo que nosotros hemos dicho siempre y defendido siempre. Esto es lo que, en esto estamos metiendo el esfuerzo, en esto estamos avanzando, y seguramente lo vas a notar públicamente dentro de muy pronto. Te cuento porque te quiero y te cuento cosas de mi pueblo. Sí, señor. En mi pueblo yo tomé mucho ¿Tu pueblo actual o cuando andabas por Córdoba? Sí, bueno, pero no, en mi pueblo en San Justo. Sí, señor. Yo iba al comité radical de la calle Pichincha, frente al colegio del obispado. Sí, señor. A tomar mate con Gorra, con Mazzoli. Sí. Con el Tano Mazzoli. Me acuerdo de muchos de ellos. Bueno, murió hace poco el negrito, el casero de la casa. Ajá, mira vos. El casero que tomaba mate conmigo a las tardes. Con Emilio Parodi. Sí. Bueno, te estoy contando cosas. Sí. Y ahora con Echeverría, a veces charlo con Echeverría, sí. Charlo un poco con el turco ahí, de toda la vida, y nos sentamos en el café y dice, ¿cómo puede ser posible que el radicalismo en Matanza traiga una muchacha de Chacabuco? Pero la muchacha de Chacabuco, que además, te lo voy a decir entre vos y yo, ha generado una de las mayores frustraciones en la juventud de hace muchos años, el amarillismo que le dio a algunas agrupaciones de la Franja Morada, particularmente a la Franja Morada de Derecho, hizo que por primera vez en años se perdiera un centro de estudiantes histórico en La Plata, y la gran responsable es precisamente Josefina Mendoza, la primera presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que nosotros teníamos tanta expectativa, pero que por el dedo de Sanz fue incluida en las listas de la provincia de Buenos Aires, y ahora especulan con que pueda llegar a encabezar la lista allí en La Matanza, en tu distrito. Miguel Ponce, hermano mío, muchas gracias por haber charlado con nosotros en Cooperativa.